Mis papás no fueron al funeral de mi esposo, porque mi hermana tenía una comida para celebrar su ascenso. Una semana después, sí aparecieron en mi casa, no para preguntar cómo estaba mi hijo, no para abrazarlo, no para decirme que lamentaban haber faltado. Aparecieron porque se enteraron de que Héctor nos había dejado 2 departamentos en renta y 6 millones de pesos para proteger el futuro de Sebastián. Me llamo Beatriz Navarro, y durante los últimos 2 años vi a mi esposo, Héctor Aranda, apagarse por un cáncer de estómago. Cuando nos dieron el diagnóstico, me quedé sin saber qué hacer con la noticia. Héctor tenía 38 años. Era inteligente, trabajador, y siempre parecía tener un plan. Había construido una carrera sólida en banca de inversión en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, y teníamos un hijo de 9 años, Sebastián. Yo creía que todavía nos quedaba mucho tiempo, pero el cáncer avanzó igual. Lo único que nos dio un poco de aire fue que Héctor había sido muy ordenado con el dinero. Pudimos pagar tratamientos privados, consultar oncólogos en Monterrey, pedir segundas opiniones en Ciudad de México y Guadalajara, y probar terapias nuevas. El dinero no fue el obstáculo. Durante meses vivimos entre hospitales, estudios, quimioterapias, medicamentos, dietas blandas, noches sin dormir y llamadas con especialistas. Aprendí palabras que nunca quise aprender: márgenes quirúrgicos, metástasis, marcadores tumorales, cuidados paliativos. Al principio todavía fingíamos que había una salida clara. Héctor hacía bromas con las enfermeras. Yo llevaba una libreta donde apuntaba cada indicación médica. Sebastián dibujaba corazones en hojas blancas y se los pegaba a su papá en la pared del cuarto. Pero conforme pasaron los meses, empezó a ser evidente que todos esos tratamientos no lo estaban salvando, solo estaban comprándonos tiempo. En ese tiempo, los papás de Héctor fueron los que sí estuvieron. Consuelo y Armando vivían relativamente cerca, a menos de media hora en un día tranquilo. No tenían la obligación de cargar con todo, pero nunca esperaron a que se los pidiera 2 veces. Beatriz, nosotros pasamos por Sebastián a la escuela, me decía Consuelo los días en que Héctor tenía tratamiento. No te preocupes por la comida. Te dejé caldo, arroz y pollo en el refrigerador. Armando llevaba a Héctor a algunas consultas, cuando yo ya no podía dividirme más. Consuelo se quedaba con Sebastián cuando yo dormía en el hospital. Los dos aprendieron a reconocer mis silencios, cuando yo ya no tenía fuerzas ni para decir que estaba cansada. Sebastián seguía siendo un niño asustado. Muchas noches, cuando lo arropaba, me agarraba de la manga y me preguntaba con esos ojos enormes: «Mamá, ¿cuándo se va a aliviar mi papá?». Nunca supe qué contestar. ¿Cómo le dices a un niño que su papá se está muriendo? ¿Cómo le rompes el corazón antes de tiempo? Entonces, solo le acariciaba el cabello y le decía: «Los doctores están haciendo todo lo que pueden, mi amor». Mis papás, en cambio, fueron otra historia. Mi mamá, Carmen, y mi papá, David, vivían también cerca. No tanto como Consuelo y Armando, pero lo suficiente para ayudar si hubieran querido. En la práctica, era como si vivieran en otro país. Una tarde, después de una quimioterapia especialmente fuerte, Héctor empezó con vómito y fiebre. Consuelo tenía una cita médica que no podía cancelar. Yo necesitaba que alguien recogiera a Sebastián en la escuela. Llamé a mi mamá. «Mamá, ¿puedes pasar por Sebastián hoy?». Héctor reaccionó muy mal a la quimio, y Consuelo tiene cita con el doctor. Del otro lado hubo un silencio corto. Luego escuché su voz, suave pero sin verdadera preocupación. «Ay, Beatriz, qué pena, pero quedamos de acompañar a Mónica a ver unos departamentos. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada». Siempre era Mónica. Había sido así desde que yo tenía memoria. Cuando yo tenía 7 años, mis papás faltaron a una obra de la escuela porque Mónica tenía gripa. En mi graduación de prepa se fueron apenas terminó la ceremonia porque Mónica tenía una presentación de baile, aunque solo salía al fondo. En mi boda, mi mamá pasó más tiempo preguntando si Mónica salía bien en las fotos que ayudándome con el velo. Con los años, aprendí a no esperar demasiado. Héctor se volvió mi familia. Sus papás me trataron más como hija que los míos. Así que cuando el estado de Héctor empeoró el último mes, me preparé para el final rodeada de la gente que sí nos había elegido. Para entonces,
Ya lo teníamos en casa, con apoyo de cuidados paliativos. La noche en que Héctor murió, yo estaba sentada junto a su cama, tomándole la mano. Su respiración llevaba horas siendo lenta, trabajosa. La enfermera me había dicho con una delicadeza que agradecí y odié al mismo tiempo: puede ser cuestión de horas. Yo no me moví. Héctor abrió los ojos un poco antes del final. Ya casi no podía hablar, pero hizo un esfuerzo por mirarme. Cuida a Sebastián, susurró. Tú eres más fuerte de lo que crees. Fueron sus últimas palabras. Me quedé sentada ahí mucho tiempo después, todavía sosteniendo su mano cuando ya estaba fría. No podía entender que mi compañero de 12 años se hubiera ido, que el hombre que me conocía entera ya no fuera a volver a decir mi nombre. Llamé a Consuelo y Armando. Llegaron en menos de una hora. Los dos tenían la cara deshecha de dolor, pero aún así fueron ellos quienes me sostuvieron. Aquí estamos, hija, me dijo Consuelo, abrazándome con fuerza. Y aquí vamos a seguir. Esa noche le mandé un mensaje a mi mamá. Héctor murió esta noche. Su respuesta llegó casi una hora después. ¡Qué terrible! Eso fue todo. No llamó. No preguntó por Sebastián. No preguntó si yo necesitaba algo. No dijo que venía para la casa. Solo 2 palabras. Yo estaba demasiado rota para sentir enojo. Había un funeral que organizar, un niño que consolar y una casa llena de silencios nuevos. Las siguientes 48 horas pasaron entre trámites, llamadas, papeles y llanto contenido. Consuelo y Armando estuvieron en todo. Armando habló con la funeraria cuando yo no podía terminar una frase sin quebrarme. Consuelo se sentó con Sebastián cuando él preguntó si su papá podía escucharlo desde donde estuviera. Ella tampoco sabía responderle, pero lo abrazó y se quedó ahí con él. La tarde anterior al funeral, yo estaba rebasada. La funeraria necesitaba confirmar detalles. Familiares de Héctor llamaban por los horarios. Yo todavía tenía que recoger el traje de Sebastián, porque el pantalón negro ya le quedaba corto. No había dormido más de 2 horas seguidas desde la muerte de Héctor. Necesito pedirles a mis papás que cuiden a Sebastián unas horas, le dije a Consuelo, sentada en la mesa de mi cocina, rodeada de tarjetas de condolencias y papeles. Ustedes ya han hecho demasiado. Consuelo me miró con duda, pero no dijo nada. Manejé hasta la casa de mis papás con Sebastián en el asiento trasero. Fui repasando lo que iba a decir. No quería pelear, no quería suplicar, solo necesitaba unas horas. Mi mamá abrió la puerta con una bolsa en la mano y una chamarra ligera puesta. Beatriz, ahorita no es buen momento, dijo antes de que yo pudiera hablar. Ni siquiera nos invitó a pasar. Mamá, por favor, solo son unas horas. Tengo que cerrar cosas de la funeraria y recoger el traje de Sebastián. Mi papá apareció detrás de ella. Ya teníamos planes, Beatriz, dijo, con ese tono cansado que usaba cuando yo le parecía una molestia. No podemos cancelar todo de último momento. Papá, mañana es el funeral de Héctor. Y lo sentimos mucho, dijo mi mamá, pero miraba hacia la calle, no hacia mí. De verdad, pero estoy segura de que puedes encontrar a alguien más. Antes de que yo pudiera insistir, los dos salieron, cerraron la puerta con llave y caminaron hacia su coche. Sebastián se quedó parado junto a mí, con la mirada baja. Él entendía más de lo que yo quería que entendiera. Mi mamá ni siquiera se agachó a despedirse de él. Cuando se fueron, llamé a mi amiga Mariana. Apenas escuchó mi voz, me dijo: «Tráemelo, no me expliques nada, yo lo cuido». Dejé a Sebastián en su casa. De regreso, todavía con la rabia encima, pasé otra vez por la calle de mis papás. Las luces estaban encendidas. El coche de mis papás estaba otra vez en la entrada, junto al Mazda rojo de Mónica. Esos eran sus planes. No tenían una emergencia. Mónica estaba ahí, y Mónica siempre pesaba más que yo. Esa noche mandé un mensaje al grupo familiar de WhatsApp. El funeral de Héctor será mañana jueves a las 11 de la mañana, en una funeraria en San Pedro. Después habrá una recepción pequeña para la familia cercana. Vi las 2 palomitas azules junto a los nombres de mi mamá, mi papá y Mónica. Nadie respondió. Esa misma noche, la ansiedad me ganó. Llamé directamente a mi mamá. «Mamá, ¿viste mi mensaje, verdad? El funeral empieza mañana a las 11». Hubo una pausa. «Ay, Beatriz,
Sí lo vimos, pero no vamos a poder ir. Sentí que se me enfriaban las manos. ¿Cómo que no van a poder ir? Mónica reservó varias mesas en un restaurante para celebrar su ascenso. Es al mediodía y ya se confirmó todo. Me quedé parada en medio de mi recámara, con el teléfono pegado al oído. Mamá, estamos hablando del funeral de Héctor. Héctor, tu yerno. El hombre que pagó la reparación de tu casa cuando se les dañó el techo. El hombre que ha sido parte de esta familia por más de 10 años. Eso fue hace mucho, Beatriz, respondió ella, más fría. Y tenemos que enfocarnos en los vivos, no en los muertos. Mónica necesita nuestro apoyo ahora. Me colgó. Me quedé mirando la pantalla, como si el teléfono pudiera explicarme lo que acababa de pasar. Después marqué a Mónica. Me contestó con voz fastidiada. ¿Qué pasó, Mónica? Mamá dice que tienes una comida mañana a la misma hora que el funeral de Héctor. ¿No puedes moverla un poco para que ellos vayan al servicio primero? Mónica soltó una risa seca. No, Beatriz. No puedo cambiar una reservación así de fácil. Ya todos confirmaron. Mi esposo murió, ya sé, dijo, como si hablara de un inconveniente menor. Y lo siento, pero este ascenso es importante para mí. No voy a cancelar mi comida por una ceremonia triste. ¿Una ceremonia triste? Bueno, ya sabes a qué me refiero. La gente muere todos los días, Beatriz. A mí no me ascienden todos los días. Me quedé sin aire. Héctor pagó casi toda tu carrera cuando mis papás dijeron que ya no podían. Eso fue hace años, contestó. No puedes estar sacando eso cada vez que quieres algo. También me colgó. No habían pasado ni 5 minutos cuando mi celular sonó con un mensaje de mi mamá. Deja de presionar a tu hermana. Su celebración es más importante que un funeral. Ha trabajado mucho para este ascenso. Leí esa frase varias veces. Más importante que un funeral. Más importante que el funeral de Héctor. El día siguiente amaneció despejado. Eso me pareció cruel. El servicio fue sencillo, como Héctor habría querido. La capilla estaba llena de personas que sí lo habían querido, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, familiares de él. Gente que había visto su bondad, su disciplina, su manera tranquila de cuidar a los demás sin hacerlo público. Durante la despedida hablé de su generosidad, de su amor por Sebastián, de cómo incluso enfermo se preocupaba por dejar instrucciones para que yo no tuviera que cargar sola con todo. Sebastián se sentó entre Consuelo y Armando. Los dos le sostuvieron las manos mientras él lloraba en silencio. Después del servicio, varias personas se acercaron a darme el pésame. Uno de los amigos de la universidad de Héctor me preguntó con cuidado: «Beatriz, me sorprendió no ver a tus papás. ¿Están enfermos?» «Tenían un compromiso previo», dije, rígida. Consuelo lo escuchó y, sin hacerme pasar más incomodidad, intervino con una frase amable y cambió la conversación. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en la sala. Había flores por todas partes, tarjetas sobre la mesa y un silencio que me apretaba el pecho. La casa se sentía enorme sin Héctor. Mi celular vibró. Era Mónica. «Espero que lo del funeral haya salido bien. Mamá subió fotos de la comida. Ya soy gerente de cuentas». Al final puso emoticones de celebración. No escribió «lo siento». No preguntó por Sebastián. No mencionó a Héctor. Apagué el celular. Subí al cuarto de Sebastián. Estaba dormido, abrazado al oso de peluche que Héctor le había regalado en su último cumpleaños. Me acosté junto a él, con cuidado de no despertarlo, y me quedé oyendo su respiración hasta que me calmé un poco. La semana siguiente la pasé como en una niebla. Consuelo y Armando venían todos los días. Traían comida, llevaban a Sebastián al parque, me ayudaban a separar ropa de Héctor cuando yo no podía tocar una camisa sin deshacerme. Mi papá y mi mamá no llamaron ni una vez, ni para preguntar por su nieto, ni para saber si yo seguía de pie. Una semana después del funeral recibí una llamada del abogado de Héctor. «Señora Beatriz», dijo el licenciado Salgado, con voz serena. «Héctor dejó todo muy bien organizado. Creo que conviene que nos reunamos para revisar seguros, beneficiarios, testamento y los pasos que siguen ante notaría. ¿Le parece mañana por la tarde?» Acepté. Después llamé a Consuelo y Armando. Héctor los había incluido en sus disposiciones y yo quería que estuvieran presentes. Esa mañana también me llamó una tía de Héctor por los trámites.
Le respondí lo mínimo. Después entendí que de ahí salió el chisme. Al día siguiente, el licenciado Salgado llegó a mi casa a las 2 en punto. Traía un portafolio negro y una expresión seria que se suavizó cuando vio a Sebastián. «Tu papá hablaba mucho de ti», le dijo, dándole la mano como si Sebastián fuera un adulto. Estaba muy orgulloso. Mi hijo bajó la mirada, pero sonrió un poco. Nos sentamos en la sala. Consuelo, Armando, Sebastián y yo. Yo pensaba que sería una reunión difícil, pero sencilla. Héctor y yo habíamos hablado muchas veces de sus deseos durante la enfermedad. Sabía que habría papeles, cuentas, seguros. No esperaba sorpresas. El licenciado Salgado dejó algo claro desde el principio. «Hoy no vamos a adjudicar bienes ni a cerrar la sucesión», explicó. «Eso lleva su trámite. Vengo a explicarles lo que Héctor dejó preparado y qué sigue legalmente». Apenas abrió la carpeta, sonó el timbre. Consuelo frunció el ceño. «¿Esperas a alguien más?» «No», respondí. Fui a abrir. Casi cerré la puerta de golpe cuando vi a mis papás y a Mónica parados en la entrada. Los tres traían caras ensayadas de tristeza. Mi mamá llevaba un pañuelo en la mano. «¿Qué hacen aquí?», pregunté, sin disimular. «Nos enteramos de que hoy venía el abogado», dijo mi mamá, intentando asomarse hacia la sala. «Héctor no era un extraño para nosotros. Tenemos derecho a estar». «¿Derecho?», repetí. «No pudieron ir a su funeral, pero sí tienen derecho a estar aquí». Mi papá se acomodó los lentes. «Beatriz, no empieces con reclamos. Venimos a apoyarte». «¿A apoyarme?». Se me escapó una risa amarga. Antes de que pudiera cerrarles la puerta, mi mamá avanzó. No me empujó con fuerza, pero sí pasó como si mi casa también fuera suya. Mi papá y Mónica la siguieron. «Somos familia», dijo ella, como si eso explicara todo. Me quedé unos segundos en la entrada, con las manos temblando. Cuando regresé a la sala, Consuelo y Armando tenían la mandíbula tensa. «¿Qué hacen aquí?», murmuró Armando. «No tengo idea», dije. «Pero no voy a hacer una escena frente a Sebastián». El licenciado Salgado cerró la carpeta un momento y me miró. «Señora Beatriz, solo continúo si usted autoriza que estén presentes». Miré a Sebastián. Estaba pegado a mí, confundido y nervioso. No quería convertir esa tarde en otra escena que él tuviera que cargar. «Continúe», dije. «Pero que quede claro que no los invité». Mis papás y Mónica se sentaron en el sillón frente a Consuelo y Armando. Sebastián se quedó pegado a mí en un sillón individual. Nadie parecía respirar tranquilo. El licenciado empezó a explicar los documentos. Héctor había dejado todo ordenado. A Consuelo y Armando les dejaba 3 millones de pesos, como agradecimiento por su apoyo y para que tuvieran tranquilidad en su retiro. Consuelo se llevó una mano a la boca. «Nosotros nunca esperábamos nada», alcanzó a decir, con la voz rota. Armando le tomó la mano. Luego vinieron las disposiciones principales. A mí me nombraba heredera de la casa familiar. 2 departamentos en renta en Monterrey y 6 millones de pesos en cuentas e inversiones líquidas, con instrucciones muy claras de administrarlo todo pensando en Sebastián. Los departamentos, explicó el licenciado, generaban ingresos mensuales estables. Héctor los había comprado años antes como inversión, pensando en el futuro de nuestro hijo. Yo me quedé helada. Sabía que Héctor era cuidadoso. Sabía que había planeado cosas. Pero no entendía hasta qué punto había usado las fuerzas que le quedaban para asegurarse de que Sebastián y yo no quedáramos desprotegidos. Mientras el licenciado hablaba, noté cómo la cara de mi mamá cambiaba. Al principio había llegado con tristeza fingida. Luego apareció el interés. Mónica se enderezó en el sillón. Mi papá dejó de mirar al suelo. Cuando el licenciado terminó de explicar esa parte, hubo unos segundos de silencio. Mi mamá fue la primera en romperlo. «Bueno», dijo, juntando las manos. «Dentro de todo, esto es una buena noticia, ¿no, Beatriz? Quedaste bastante bien». Nadie dijo nada. Consuelo la miró como si no entendiera que una persona pudiera hablar así en esa sala. Mi mamá siguió. «Con 2 departamentos y todo ese dinero, ahora sí puedes ayudar a la familia. Mónica ha estado batallando mucho con la renta, ¿verdad, hija?». Mónica asintió de inmediato. «Las rentas están imposibles,
Y tú tienes 2 departamentos generando dinero. Uno podrías prestármelo mientras me acomodo. Sentí que el estómago se me cerraba. Mi esposo llevaba una semana enterrado, y ellos ya estaban viendo qué podían sacar de lo que dejó para nuestro hijo. Deberías pasarle uno de esos departamentos a Mónica, dijo mi papá, como si estuviera proponiendo algo razonable. ¿Para qué quieres 2? Me puse de pie despacio. ¿Están hablando en serio? Beatriz, dijo mi mamá, con tono de advertencia. No. Quiero entender. Faltaron al funeral de Héctor por una comida de Mónica. Me ignoraron toda la semana, y ahora llegan sin invitación a mi casa para pedirme una propiedad que mi esposo dejó para nuestro hijo. Mi papá suspiró. No seas egoísta. Estás sola ahora, pero tienes recursos. Hay que ayudar a la familia. ¿Sola? La palabra me quemó. No estoy sola. Tengo a Sebastián. Y todo lo que Héctor dejó es para asegurar su futuro. Cada peso va a servir para su educación, su estabilidad y su vida. Su papá ya no va a poder estar para él, pero sí dejó esto para protegerlo. Mi mamá miró hacia Sebastián con fastidio, como si mi hijo fuera un obstáculo. Estás exagerando. Mónica necesita ayuda ahora, no un niño que ni siquiera va a entrar a la universidad todavía. Armando se levantó de golpe. Ese niño es su nieto, dijo, con la voz contenida. Y acaba de perder a su padre. Mi mamá se puso roja. No me venga a decir cómo tratar a mi nieto. Entonces empiece por tratarlo como nieto, respondió Consuelo, fría, porque hasta ahora han mostrado muy poco interés. Yo levanté una mano. Basta. Miré a Sebastián, que estaba inmóvil, con los ojos llenos de miedo. Sebas, sube a tu cuarto un momento. Consuelo entendió de inmediato. Se levantó, lo tomó de la mano y le dijo: Vamos, mi amor. ¿Me enseñas tus aviones? El licenciado Salgado cerró la carpeta y se quedó de pie, incómodo, esperando a que yo decidiera si continuábamos. Cuando Sebastián salió, dejé de contenerme. ¿Cómo se atreven?, dije, mirando a mis papás y a Mónica. ¿Cómo se atreven a entrar a mi casa, días después del funeral de mi esposo, un funeral al que no fueron, para exigir su dinero? Beatriz, cálmate, dijo mi papá. No me voy a calmar. Héctor luchó contra el cáncer 2 años. 2 años. ¿Y ustedes qué hicieron? Nada. No pudieron cuidar a Sebastián unas horas. No pudieron visitarlo cuando estaba en tratamiento. No pudieron presentarse a despedirse de él. Pero sí pudieron venir cuando escucharon la palabra departamentos. Mónica cruzó los brazos. No hagas drama. Solo estamos diciendo que podrías compartir. ¿Compartir?, repetí. Héctor pagó 180,000 pesos para repararles el techo y cambiar buena parte de la impermeabilización cuando se les metía el agua. Héctor pagó reinscripciones, mensualidades y gastos de tu universidad cuando mis papás dijeron que ya no podían. Héctor los ayudó más que muchas personas de sangre. ¿Y así le pagaron? Mi mamá apretó la boca. Eso no te da derecho a humillarnos. No. Lo que me da derecho a hablar es que estoy defendiendo lo que mi esposo dejó para su hijo. Los miré uno por uno. Voy a dejar esto muy claro. No les voy a dar dinero. No les voy a dar un departamento. No ahora, no después, ni a ustedes ni a Mónica. Todo lo que Héctor dejó se va a usar para Sebastián. Eso fue lo que él quiso, y eso es lo que voy a respetar. Mi mamá se levantó, furiosa. Eres una malagradecida. Después de todo lo que hicimos por ti. Sentí una calma pesada, de esas que llegan cuando una ya no puede seguir suplicando. ¿Qué hicieron por mí, mamá? Dime una cosa, una sola cosa que no haya venido con reproches o condiciones. Abrió la boca. La cerró. No tuvo respuesta. Eso pensé, dije. Es hora de que se vayan. Mi papá murmuró algo sobre mi falta de respeto. Mónica dijo que yo me iba a arrepentir. Mi mamá salió con la cara dura, como si ella fuera la ofendida. Cuando la puerta se cerró, me hundí en el sillón. De pronto estaba agotada. Armando se sentó frente a mí. ¿Hiciste lo correcto? ¿Lo hice?, pregunté, con la voz quebrada. Siguen siendo mis papás. Mónica sigue siendo mi hermana. Consuelo volvió y se sentó a mi lado.
A veces la familia es quien se queda, no quien exige. Yo asentí, aunque todavía me dolía, porque una cosa era saberlo. Otra muy distinta era aceptar que había pasado toda la vida esperando amor de personas que solo me miraban cuando podían obtener algo. Esa noche, después de que Consuelo y Armando se fueron y Sebastián se durmió, abrí la computadora para revisar unos documentos que el licenciado Salgado me había enviado. Entonces vi que mi mamá me había etiquetado en Facebook. La publicación decía: muy triste ver cómo mi hija mayor se volvió fría y ambiciosa después de la muerte de su esposo. Ahora que tiene departamentos y dinero, se niega a ayudar a su hermana, que tanto necesita apoyo. El dinero cambia a la gente. Me quedé mirando la pantalla. Debajo empezaron a aparecer comentarios de familiares y conocidos. ¡Qué pena! La familia debe apoyarse. Pobre Mónica, siempre luchando mientras a otros les llega todo fácil. Beatriz debería recordar de dónde viene. Sentí un enojo distinto. No era el dolor cansado de los últimos días. Era algo más claro. Mi mamá no solo me había abandonado, ahora intentaba avergonzarme públicamente para presionarme. Respiré hondo. Abrí una publicación nueva y empecé a escribir. Hace una semana enterré a mi esposo, Héctor, después de 2 años de luchar contra cáncer de estómago. Mis papás y mi hermana no fueron al funeral porque mi hermana tenía una comida para celebrar su ascenso. Mi mamá me escribió que esa celebración era más importante que el funeral. Durante la enfermedad de Héctor pedí ayuda muchas veces, incluso solo para recoger a mi hijo de la escuela o cuidarlo unas horas. Casi siempre dijeron que no porque estaban ocupados con Mónica. Ayer llegaron sin invitación a mi casa, a una reunión con el abogado de Héctor. Al enterarse de que mi esposo dejó protegidos a nuestro hijo y a mí, pidieron que le diera uno de los departamentos a mi hermana. Dijeron que ella lo necesitaba más que mi hijo de 9 años, que acaba de perder a su papá. Héctor ayudó a mi familia muchas veces. Pagó reparaciones importantes de la casa de mis papás y apoyó con la universidad de mi hermana cuando ellos no podían. Aún así, no pudieron despedirse de él. El dinero y las propiedades que Héctor dejó serán para la educación y el futuro de Sebastián, como él quiso. No voy a permitir que nadie me pinte como la villana por proteger a mi hijo. Adjunté las capturas. El mensaje de mi mamá, diciendo que la comida de Mónica era más importante que el funeral. Varios mensajes donde les pedía ayuda durante la enfermedad de Héctor, y ellos respondían que estaban ocupados con Mónica. El mensaje de Mónica, presumiendo su ascenso la noche del funeral. Mi dedo se quedó unos segundos sobre el botón de publicar. Luego lo presioné. Conforme pasaron las horas, los comentarios en la publicación de mi mamá empezaron a cambiar. Carmen, ¿esto es cierto? ¿No fueron al funeral de Héctor por una comida? Eso de pedirle un departamento a una viuda está muy fuerte. Las capturas hablan solas. Mi mamá intentó responder que yo estaba exagerando, que todo estaba fuera de contexto, que la gente no sabía la historia completa. Pero las capturas estaban ahí. Al rato borró su publicación, pero el daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente desperté con llamadas perdidas de mi mamá, de mi papá y de Mónica. No escuché los mensajes, bloqueé sus números. Durante las siguientes semanas, intentaron contactarme por todos lados. Correos con disculpas a medias, mensajes mandados por tías, comentarios de conocidos que empezaban con «yo no me quiero meter, pero». Incluso fueron una vez a mi casa sin avisar. No les abrí. En cada intento había una frase de arrepentimiento y, tarde o temprano, otra petición de dinero. Tu hermana está pasando por un momento difícil. Tu papá y yo también tenemos gastos. No puedes darle la espalda a tu sangre. Mi respuesta, cuando hacía falta responder, era siempre la misma. Mi responsabilidad es Sebastián. Una tarde, sentada en el patio mientras Sebastián jugaba con una pelota, le dije a Consuelo: «No van a cambiar, ¿verdad?» Ella no intentó mentirme. «No sé si van a cambiar», respondió. «Pero sí sé que ahora están intentando llegar por otro lado». Me quedé mirando a mi hijo. Reía por algo que Armando le decía desde el otro lado del jardín. «Es raro», dije. «Toda mi vida pensé que necesitaba que me quisieran, que algún día iban a verme como veían a Mónica». Consuelo me apretó la mano.
Ya no tienes que seguir esperando en una puerta donde nunca te cuidaron. 6 meses después de la muerte de Héctor, la vida no era fácil, pero era distinta. El dolor seguía ahí. Algunas mañanas todavía despertaba esperando escuchar a Héctor en la cocina, preparando café. A veces encontraba una nota suya dentro de un libro, o una camisa con su olor perdido en el fondo del closet, y todo volvía a romperse un poco. Pero Sebastián estaba mejor. Consuelo y Armando seguían siendo parte de nuestra vida diaria. Venían los domingos a comer. Armando ayudaba a Sebastián con tareas de matemáticas. Consuelo me acompañaba a juntas escolares cuando yo sentía que no podía sentarme sola entre familias completas. Yo empecé a administrar los departamentos que Héctor nos dejó. Al principio lo hice con miedo, revisando cada contrato 3 veces. Después descubrí que me daba orden en una vida que se me había desordenado por completo. Los departamentos generaban una renta estable. Una parte la guardaba para la educación de Sebastián. Otra la invertí con cuidado, siguiendo notas que Héctor había dejado y asesorándome bien. No era riqueza para presumir. Era la forma en que Héctor todavía cuidaba a Sebastián. De mis papás y Mónica me llegaban noticias por familiares. Mónica perdió su empleo unos meses después. Mis papás empezaron a quejarse de sus gastos de retiro. Cada vez que alguien me lo contaba, venía acompañado de una mirada incómoda, como esperando que yo dijera que iba a ayudar. Mi respuesta nunca cambió. Lamento que estén pasando por eso, pero mi prioridad es mi hijo. Algunos me llamaron dura, tal vez lo era, pero cuando veía a Sebastián dormir más tranquilo, jugar con sus abuelos, Consuelo y Armando, volver a reír sin culpa, sabía que había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras lo arropaba, Sebastián me hizo una pregunta que me dejó quieta. «Mamá, ¿extrañas a la abuela Carmen y al abuelo David?» Me senté en la orilla de la cama. Quise contestarle con cuidado. No quería cargarlo con problemas de adultos, pero tampoco quería mentirle. «Extraño la relación que me hubiera gustado tener con ellos», dije al fin. «Pero no extraño cómo nos trataron». Sebastián pensó unos segundos. Luego abrazó su oso de peluche. «Me gusta que tengamos a la abuela Consuelo y al abuelo Armando». Sonreí con tristeza. «A mí también, mi amor. Algunos dirán que la familia es la familia y que una hermana siempre debe perdonarse. Yo no puedo explicarles todo a quienes no estuvieron ahí. No vieron a mi hijo frente a una puerta cerrada mientras sus abuelos elegían a alguien más. No estuvieron en el funeral de mi esposo viendo 2 sillas vacías que debieron estar ocupadas. No leyeron a mi madre decir que una comida era más importante que despedir al hombre que nos ayudó durante años. Yo sí lo viví. No iba a permitir que Sebastián creciera rogando cariño donde solo había condiciones. No iba a entregar el futuro que Héctor le dejó a personas que aparecieron cuando supieron que había dinero. No iba a seguir llamando familia a quienes solo estaban cuando les convenía. Héctor ya no estaba para proteger a nuestro hijo, así que me tocaba a mí, y esta vez no iba a fallarle.